Continuando con el tema de lo que es la geometría de la dirección, pues ahora vamos a hablar sobre lo que es la dirección del automóvil. En este caso, en esta imagen, pues les muestro la dirección en base a lo que es el mecanismo de tornillo sin fin, o lo que comúnmente lo conocemos como caja de timón, ¿verdad? Aquí tenemos el volante, la varilla de dirección, va al mecanismo de tornillo sin fin. Este a su vez pues va a un brazo que ya dijimos que se llama brazo Pitman, y este a su vez va a una barra. Aquí está el brazo auxiliar, aquí vienen las terminales que van a cada una de las ruedas, ¿verdad? Y de esa forma pues la persona mantiene el control. Pero si ustedes se dan cuenta, este sistema que ya casi es obsoleto, ¿verdad? Que lo utiliza la mayoría de pickups 22R, Tacoma, pero inclusive algunos Tacoma hoy en día pues ya utilizan lo que es la cremallera, que es el objeto de este tema en el día de hoy. Entonces vemos que aquí pues hay un sinnúmero de variajes, ocupa mucho espacio, se necesitan un sinnúmero de terminales, ¿verdad? O rótulas, como comúnmente se le conocen, ¿verdad? Entonces vemos que pues la mayoría de accesorios para poder hacer funcionar esta dirección son bastante numerosos, ¿verdad? Entonces el tema de hoy pues es lo que es la cremallera, ¿verdad? La cremallera de la dirección. Entonces vamos a encontrar, como ya vimos, va que hay un tipo, ¿verdad? Que se llama de tornillo sin fin, pero todo el mundo lo conocemos como cremallera. Vamos a explicar cómo funciona la cremallera de la dirección. La dirección como cremallera usa un juego de engranajes para convertir el movimiento circular del volante en el movimiento lineal necesario para que giren las ruedas. También proporciona una reducción del engranaje de manera que al hacer girar las ruedas sea más fácil. Funciona confinando el conjunto de engranajes de la cremallera y del piñón en un tubo metálico. En cada extremo de la cremallera, sobresaliendo del tubo y conectándose a una rótula axial. El engranaje del piñón está acoplado al eje de la dirección, de manera que cuando se gire el volante del engranaje gire sobre sí mismo moviendo la cremallera. La rótula axial en cada extremo de la cremallera conecta con la rótula de dirección que está acoplado al eje. La mayoría de los automóviles necesita de 3 o 4 vueltas completas del volante para ir de un bloque de giro al otro. La dirección muestra cuando se puede girar el volante para que las ruedas giren hasta un cierto punto. Un ratio más alto significa que es necesario girar más el volante para que las ruedas giren hasta cierto punto, y relaciones más bajas dan a la dirección una respuesta más rápida. Algunos vehículos emplean un ratio de dirección variable. Este sistema de cremallera de dirección usa en el centro un número de dientes diferente de dientes por 1 centímetro, que en los extremos el resultado es que la dirección es más sensible cuando se gira hacia su posición de bloqueo que cuando está cerca de su posición central, haciendo que el automóvil sea más fácil de maniobrar. Hay dos tipos diferentes de sistema de dirección con cremallera: arranque desde el extremo y arranque desde el centro. Entonces acá tenemos lo que es la imagen de una cremallera, solo que recordemos que van a existir cremalleras mecánicas, aquellas cremalleras como ver esta, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de accesorios, más que su volante, la varilla de dirección, va directamente a lo que es la cremallera, el mecanismo de cremallera, y vemos que no necesita ninguna bomba, no tiene mangueras, vemos que es de trabajo simple. Si necesita lubricación, pues sería un tipo especial de grasa la que lleva la cremallera, ¿verdad? Y de esta manera pues va a ir dándole movimiento a la dirección. El inconveniente es que hoy en día pues la mayoría de automóviles utiliza una cremallera hidráulica. La cremallera hidráulica se refiere a aquella cremallera que es asistida por una bomba hidráulica. Esto con el fin de evitar la fatiga en la conducción del automóvil. Vemos acá una dirección por medio de cremallera hidráulica. Vemos el volante, su dirección, el mecanismo de cremallera, ¿verdad? Esto le llamamos cremallera, esta regla dentada, y a este eje redondo con dientes se llama piñón de la cremallera. Vemos que no ocupa tanto espacio como en el caso de la caja del timón,
vemos que sencillamente solo tiene una rótula en este extremo que va unido al neumático y otra en este otro lado. Entonces, normalmente a la cremallera pues es una crema asistida o hidráulica, entonces tiene su depósito y tiene su bomba hidráulica acá. Por medio de lo que es el motor gasolina, por medio de una faja, hace girar esta bomba y hace que circule este aceite hidráulico y que ese manejo con ese tipo de cremallera sea más fácil, sea más suave a la hora de utilizarlo. Entonces, hablando acerca de lo que es el mecanismo de dirección por medio de cremallera, vamos a encontrar que en la carcasa del mecanismo de dirección se encuentra por regla general un piñón dentado, el que nosotros vemos acá, ¿verdad? Dentro de lo que es eso, ¿no? El cual va engranado con la cremallera, que es esta parte que vemos acá, ¿verdad? Van a ir engranados siempre. Al girar el volante y con ello el piñón, la cremallera es desplazada transversalmente en sentido de marcha. Este movimiento es transmitido por la cremallera a la barra de acoplamiento dividida. Una pieza de apriete sometida a fuerzas elásticas presiona la cremallera contra el piñón. Por tanto, el mecanismo de la dirección trabaja siempre sin holguras. El rozamiento o deslizamiento existe entre la pieza de apriete y la cremallera. Tiene simultáneamente efectos de amortiguación frente a las transmisiones de choque hacia el volante. Las ventajas de la dirección por cremallera consiste en su construcción aplanada, un preciso retorno a la posición original de la dirección y una fabricación económica. Debido a dichas ventajas, la dirección de cremallera se utiliza muy frecuentemente en vehículos con tracción delantera. La desmultiplicación se efectúa linealmente en este tipo de mecanismo de dirección. Tenemos el sistema de dirección asistida hidráulica o cremallera hidráulica. La necesidad de conseguir un mayor esfuerzo para realizar el giro de las ruedas delanteras se hace montar especialmente en diferentes situaciones: velocidad reducida, baja presión de inflado, ruedas con gran superficie de contacto con el suelo, curvas cerradas. Para ello se hace cada vez más necesario la implementación del sistema de asistencia hidráulica en la mayoría de vehículos actuales. Las partes principales que integran básicamente un sistema de dirección asistida o hidráulica son una fuente de energía, la válvula de regulación y el cilindro de dirección. Entonces, vamos a encontrar que normalmente a este tipo de dirección pues hay que chequearle su aceite en el depósito. Va a utilizar un tipo de aceite hidráulico, puede ser ATF o el que indique el manual, ¿verdad? Recordemos que si en el momento determinado se nos olvida, tiene alguna fuga de aceite, ese timón pues se va a volver completamente duro. Si se reventara la faja, ese timón o ese volante va a estar completamente durísimo, ¿verdad? Imposible de darle giro al timón. Entonces, hablando de las partes del sistema hidráulico de la dirección asistida o cremallera, vamos a hablar de la fuente de energía. La fuente de energía está formada por una bomba que es la encargada de generar la presión y caudal necesario de aceite, un depósito de aceite y las tuberías de comunicación. Estas bombas por lo general de tipo paleta, aunque también puede ser de rotor excéntrico, han de proporcionar al ralentí una velocidad de giro al volante suficiente. Por el contrario, a altas revoluciones, una válvula limitadora en la propia bomba se encarga de limitar la presión de aceite para que no sea excesiva. Su colocación en el vehículo ha de permitir la adecuada temperatura de trabajo del aceite hidráulico, que no aparezcan ruidos ni llegue a formar espuma. Válvula de regulación. La válvula de regulación, mediante el giro del volante, envía la presión correspondiente al cilindro de la dirección. Este tipo de válvulas se suele mantener de tipo llamado abiertas en el centro. Es decir que está en permanente flujo hidráulico y cuando no actúa el aceite sin presión vuelve al depósito. También existen las llamadas cerradas en el centro que utilizan la energía de una bomba y de un acumulador hidráulico. En este caso, cuando el volante está en posición de reposo, el distribuidor está en posición cerrada. La bomba tiene entonces la única misión de llenar el acumulador de presión.
Cuando llega la presión de tarado, la bomba se interrumpe cortando la alimentación eléctrica de la misma. Cilindro de la dirección. En este tipo de cilindro de doble efecto que se encarga de transformar la presión del aceite en fuerza auxiliar que actúa sobre la cremallera de la dirección o los diferentes mecanismos de mando. Es función del tipo de construcción adoptada. Los sistemas de dirección hidráulica los podemos clasificar en servodirección hidráulica con cilindro exterior, servodirección hidráulica con cilindro integrado, servodirección hidráulica de asistencia variable, servodirección hidráulica con cilindro exterior. Normalmente, aparte de estos componentes que hemos estado explicando, existe, ¿verdad?, en el esquema, ¿verdad?, el funcionamiento, el conjunto de caja de dirección del tipo hidráulico de circulación de bolas está representado, ¿verdad? También hay mecanismos hidráulicos de caja de timón. En este caso, pues estamos viendo lo que es el sistema hidráulico de una cremallera, ¿verdad?, que es el tipo más sencillo que hemos encontrado en cuanto a la dirección del automóvil. Entonces, la cremallera, pues, igual que los diferentes componentes del automóvil, pues, han elevado su nivel, se podría decir, ¿verdad? Hoy en día encontramos una cremallera que es asistida eléctricamente, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de ella. Normalmente los vehículos modernos hoy en día no tienen una cremallera mecánica, no tienen una cremallera hidráulica, hoy han pasado a lo que es la dirección asistida electrónicamente. Entonces vamos a hablar acerca de esto el día de hoy. La dirección asistida eléctricamente utiliza un motor eléctrico, ¿cuál aparece acá? Produce un par de asistencias en función del esfuerzo ejercido sobre el volante por el conductor. Este par de asistencia es aplicado a las ruedas por el intermedio de la cremallera y es modificado permanentemente por las leyes de control para reducir el esfuerzo de giro del conductor. Las leyes de control de una dirección asistida eléctrica comportan, además de la asistencia principal, un retorno activo al volante, una compensación de la carga que pesa sobre la columna de dirección, denominada también compensación de inercia, y una amortiguación comparable a la de una dirección con asistencia hidráulica. Para calcular el par que el motor eléctrico debe proporcionar, la unidad electrónica de la dirección asistida tiene en cuenta el par ejercido sobre el volante. O sea, el par significa qué fuerza está ejerciendo la persona sobre el volante. La unidad electrónica, o sea, la computadora de la dirección asistida, tiene en cuenta el par ejercido sobre el volante y la velocidad del vehículo, estando dos magnitudes físicas medidas respectivamente por el captador de par de giro y el captador de velocidad. Aquí aparece el sensor de par, ¿verdad?, la centralita, que es la computadora en sí. Para alimentar el motor eléctrico, el mando de potencia del calculador electrónico produce una corriente. Cuando el conductor suelta el volante a la salida de una curva, la dirección asistida eléctrica ejerce un par de retorno que alinea las ruedas más rápidamente. Este par de retorno, denominado también retorno activo, depende evidentemente del ángulo de giro de las ruedas y de la velocidad del automóvil. El calculador determina el par de retorno en función del ángulo de giro para una velocidad a menos que se graben un conjunto de valores en su memoria. Entonces, normalmente, pues, aquí tenemos la dirección asistida electrónicamente. Ya para los jóvenes que están en sexto, pues sabemos que cada uno de estos sensores, ¿verdad?, el sensor de par, el sensor de inercia, pues hay que medirles cierta resistencia, hay que medirles un voltaje, hay que ver los códigos de falla, ¿verdad? Esto ya entra en lo que es la parte electrónica del automóvil, ¿verdad? Hago referencia, hago señalamiento, porque esto es lo que se maneja hoy en día en los automóviles modernos, ¿verdad?
una cremallera o una dirección electrónica controlado por una computadora. Entonces, este tema de la cremallera pues lo hemos abordado, ¿verdad? Hemos visto, hemos comparado con otro tipo de sistemas, ¿verdad? Entonces, espero que esto de la cremallera pues haya quedado claro.